Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que ha marcado el destino de varios países de América del Sur. Vamos a aprender un poco sobre la caída del Tahuantinsuyo. A ver, recordemos un poco. El Tahuantinsuyo era el área donde se desarrollaba el imperio incaico. Los que habitaban este imperio son los ancestros de lo que hoy día son varios países de América del Sur. Ellos eran politeístas porque creían en varios dioses. Habían desarrollado grandes avances en agricultura, como por ejemplo los andenes. También sistemas de riegos impresionantes. Tenían un sistema de correo mediante los chasquis. Tenían también su propio sistema de contabilidad mediante los quipus, por ejemplo. Ellos ostentaban amplios caminos que recorrían todo el área del Tahuantinsuyo. Realizaban trabajo comunitario. Tenían una impresionante arquitectura. Normas básicas como el Amasúa, Amayuya y el Amaqueya, siendo la cabeza de toda esta organización el Inca, quien era considerado el hijo del sol. Se extendía en América del Sur, abarcando regiones de lo que ahora es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Tahuantinsuyo deviene de las palabras quechuas Tawa, que significa cuatro, y suyo, que está referido a región, zona o nación. Entonces, el Tahuantinsuyo estaba dividido en cuatro partes llamadas Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Bueno, como sabemos, la caída del Tahuantinsuyo inicialmente es obra de los conquistadores españoles. Pero, ¿qué sucedía en España previo a estos acontecimientos? Sucede que en España, en Europa, en esta parte del mundo, ni siquiera se tenía conocimiento de la existencia del imperio incaico, de sus vecinos los aztecas, por ejemplo. Europa tenía sus propios problemas. Durante el siglo XV y XVI, Europa estaba en crisis porque ellos comercializaban con productos muy caros que provenían de Asia. Estos productos, aparte de la seda, eran, por ejemplo, la nuez moscada, la pimienta, la canela y otras especias que llegaban a Europa así de frente por este camino. Pero de repente en 1453 llegan los turcos y ¡pam! Conquistan Constantinopla y ya no tienen camino directo. Portugal encuentra una nueva ruta bordeando todo África para llegar a estas especias. España no sabe qué hacer, tiene que buscar otra ruta, no puede ser la misma ruta de Portugal, tiene que buscar otra. En este afán de buscar una nueva ruta comercial, por azares del destino, llegan a América. ¿Quién específicamente? Cristóbal Colón en 1492. Llega a una isla a la cual llama El Salvador. Allí inicia el periodo en que España empieza a invadir América. Bueno, después de varios años de que Cristóbal Colón llegara a América en 1492, los españoles conquistaron a los aztecas en México y se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Es entonces cuando Francisco Pizarro, que vivía en Panamá, supo de la existencia de un gran imperio al sur de América, por lo que en 1524 convenció al capitán Diego de Almagro
y al cura Hernando de Luque a unírsele para realizar el proyecto de conocer y conquistar dicho imperio que se encontraba al sur en América. Los tres socios que ven ahí deliberan, discuten y deciden que Francisco Pizarro, debe viajar a España para exponer su proyecto ante Carlos V, ¿ok? El rey de ese entonces. Francisco Pizarro efectivamente llega a reunirse con el rey de España y con su esposa Isabel de Portugal. Producto de esta reunión, en 1529 se llega a firmar la capitulación de Toledo. Por este documento se autoriza a Francisco Pizarro a la conquista del Perú. Bueno, esto fue firmado por Isabel de Portugal, dado que el rey Carlos se encontraba de viaje. ¿Qué pasa? Este documento, la capitulación de Toledo, otorga grandes beneficios a Francisco Pizarro. Es el más beneficiado de los tres socios. Diego de Almagro y Hernando de Luque también tuvieron algunos beneficios, pero definitivamente ni siquiera se podían comparar con el salario, por ejemplo, que recibiría Francisco Pizarro o los títulos que se les estaban otorgando. Esto les creó a ellos tres problemas posteriores. Bueno, Francisco Pizarro realizó en total 3 viajes hacia América del Sur. Recién es en el tercer viaje en el que logra su proyecto de invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Entonces él desembarca en Tumbes y desde allí, con su comitiva, se desplaza hasta Piura, donde se enteran de que el Inca Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, a donde se dirigen. Los españoles, al llegar a Cajamarca, tienden una emboscada al Inca Atahualpa. Es así que en 1532 lo capturan. El Inca Atahualpa le propone a Francisco Pizarro que le daría a cambio de su libertad una sala llena hasta donde alcanzaba su mano alzada, con diversas piezas de oro, y 2 veces la misma sala llena de objetos de plata. Esta sala, donde se iba a recolectar todas estas piezas de oro y plata, se conoció como el cuarto de rescate. Entonces, Atahualpa le dice a Francisco Pizarro y le promete que va a lograr llenar lo prometido en las salas en un plazo de 2 meses. Bueno, después de reunir toda esa cantidad de metales preciosos que Atahualpa había prometido a los españoles por su rescate, los españoles se reparten todo este botín. Y sin embargo, en 1533 juzgan a Atahualpa, le realizan un juicio a Atahualpa y lo condenan a muerte, a pesar de que ya había pagado este rescate, ¿no? Ni siquiera él sabía del por qué lo habían condenado a muerte. Uno de los cargos fue fratricidio porque mandó a matar a su hermano Huáscar. Sin embargo, le dijeron que a él lo estaban condenando por traición. Bueno, él iba a ser quemado vivo, ¿no? La sentencia era muerte en la hoguera. Pero, a cambio de ser convertido al cristianismo, se le cambia la forma de muerte al estrangulamiento, ¿no? En este bautismo que le realizaron, le pusieron el nombre cristiano de Francisco. Bueno, uno se pregunta,
¿Qué tan fácil fue la caída del Tahuantinsuyo? Bueno, hubieron causas específicas, ¿ya? Que ahora vamos a empezar a relatar porque son muy importantes, son factores determinantes para la efectiva invasión del Tahuantinsuyo. Enfermedades, ¿cómo así? Ustedes saben que ya hace varios años antes de la llegada de Francisco Pizarro a Tumbes, a Piura y a Cajamarca, ya varios años antes habían llegado los españoles a América, pues, ¿no? Entonces estos españoles habían llegado con varias enfermedades que fueron esparciéndose y llegaron a América y llegaron también al Tahuantinsuyo. Sucede que en el Tahuantinsuyo ya habían pobladores que se habían enfermado con viruela e influenza, y esto causó varias muertes y bastante disminución en la salud de la población. Se dice incluso que el Inca Huayna Cápac y su directo sucesor Ninancuyuchi murieron con viruela. Bueno, esto es todavía controvertido, ¿ok? Las guerras civiles fueron un factor importante para la caída del Tahuantinsuyo. Guerras civiles, ¿qué es esto? Diccionario. Guerra civil. Guerra que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Y eso era justamente lo que estaba pasando en el Tahuantinsuyo. Tenemos que el Inca Huayna Cápac fallece y también fallece su legítimo sucesor Ninancuyuchi. Ahora entonces, ¿quién debe tomar las riendas del imperio incaico? Cuando llegan los españoles, justamente los hermanos Huáscar y Atahualpa se encontraban en confrontación, en disputa por el trono del Inca, por saber cuál de ellos iba a ser el Inca. Ante esto, Atahualpa vence, pero ya los pobladores del imperio incaico que habitaban el Tahuantinsuyo ya habían estado en muchas luchas, por lo cual estaban debilitados, habían muchos muertos, habían muchos heridos. Entonces, estas guerras civiles debilitaron el imperio cuando estos dos hermanos trataron de disputarse el trono. Definitivamente, la tecnología y las armas también hicieron la diferencia. Por ejemplo, el imperio incaico contaba con armamento constituido por ondas boleadoras, arcos y flechas, hachas, ¿no? Frente al avanzado armamento español. ¿Qué tenían ellos? Tenían arcabuces, tenían cañones, tenían espadas, tenían ballestas, ¿no? Armamento de fuego que utilizaba pólvora, ¿ya? Gran diferencia. Además, los españoles intimidaron a los pobladores del Tahuantinsuyo con grandes caballos e incluso, y más cruel aún, con perros. Estos perros estaban entrenados para atacar a los pobladores del Tahuantinsuyo. Estos perros eran feroces y mataban rápidamente y de forma muy dolorosa a, a los habitantes del imperio inca. Entonces, esto les causaba mucho miedo. A ver, este tema es muy importante y muy interesante también. Los españoles sabían que para lograr la invasión del Tahuantinsuyo necesitaban aliados, ya dentro del mismo Tahuantinsuyo. Esto ya lo habían aplicado, por ejemplo, en la invasión de los aztecas en México, ¿no? Donde hubieron grupos que se unieron a los invasores españoles. Lo mismo ellos buscan aplicar en la invasión del Tahuantinsuyo. Y lo logran. Es así que
los cañaris, los chachapoyas, los huancas y bueno, otras etnias también ayudan de diversas formas a los españoles. ¿Por qué? Porque estas etnias no se sentían conformes con el mandato del Inca. ¿Ok? Por ejemplo, miren, este escudo de los huancas, esto es otorgado por España, le otorgan a los huancas este escudo por su ayuda, ¿no? A los invasores españoles. Definitivamente el imperio incaico se confió demasiado. Atahualpa creía que, bueno, como los guerreros del imperio incaico eran más numerosos que los guerreros de los conquistadores españoles, creyó que podían ganarles fácilmente, pero no contaban con diversos factores que utilizaban los españoles como estrategia en las guerras. Por ejemplo, ellos utilizaban el factor sorpresa, muchas veces las mentiras, los engaños. Y bueno, como hemos visto, muchas veces Atahualpa ha creído en la palabra de los españoles. Y bueno, ¿hubo un exceso de confianza? Definitivamente sí. Después de la caída del Tahuantinsuyo, lo que vino fueron explotaciones, fueron imposición de la cultura, imposición de el Dios, y es decir, del catolicismo, masacres, asesinatos, violaciones y abusos en el Tahuantinsuyo. Bueno, con ello terminamos el tema de la caída del Tahuantinsuyo. Vamos a ver en las posteriores clases qué pasó después. Por lo pronto nos detenemos aquí. Nos veremos pronto, chicos. Cuídense mucho. Abrazos para todos ustedes y hasta pronto.